Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast sobre acceso a la justicia. Yo soy Rafael Riva Palacio y antes de presentarnos con todos mis demás compañeros que me estarán acompañando a lo largo de este episodio, haremos una pequeña dinámica para dar un contexto de lo que será el tema principal a tocar. Este tema de acceso a la justicia es muy importante por las características que puedan tener cada individuo en la sociedad, como sean. Por ejemplo, empezando esta dinámica, yo soy una persona blanca, soy católico, soy cisgénero, entonces eso me puede beneficiar para algunos casos de acceso a la justicia. Y continuamos con esta misma dinámica con mi compañera a la derecha, que se va a presentar ahora. Hola, mi nombre es Nisa, tengo 21 años, soy una mujer estudiante, blanca, agnóstica y pues claramente creo que el ser mujer, como ya muchas personas lo saben, puede afectar en varios sectores de nuestra esfera en la vida. Entonces, a continuación le pasaré el micrófono a mi compañero Carlos. Hola, mucho gusto, yo soy Carlo, soy cisgénero, tengo 21 años y pues soy heterosexual, lo que claramente en México, que es un país muy conservador, puede pues abrirte muchas puertas. Bueno, y entonces te paso el micrófono a ti, ¿te parece, Elena? Hola, yo soy Elena y soy una mujer blanca que vive en el Estado de México de clase media alta y con ninguna religión en particular. Bueno, ahora que pudimos observar mencionar características específicas de cada uno, podemos darnos cuenta que cada quien, por estos mismos atributos, puede tener un mejor o peor acceso a la justicia, que no es lo ideal, debería ser igualitario para todos. Y con esto doy el inicio a lo que vamos a abordar en este tema, que realmente, para empezar un dato, ustedes sabían que más del 93% de los delitos no se denuncian, o sea que la mayoría de los problemas legales nunca llegan a resolverse en tribunales, y los que sí llegan es muy difícil que se llegue pues a una justicia verdadera, ¿no? Entonces, pues sí afectan todas estas características. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando de uno de los mayores problemas en México. Creo que estarán de acuerdo conmigo que cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de desigualdad económica y social, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que tenemos que pensar en lo siguiente. Muchas personas, especialmente en comunidades rurales o en sectores de bajos ingresos, simplemente pues no se pueden pagar un abogado, mucho menos costear un proceso judicial que puede tardar incluso años. Justamente eso. También debemos de aclarar que este acceso a la justicia no es nada más algo que debamos tomar a la ligera. Es un derecho humano básico. Todas las personas tienen este derecho, pero como mencionas, muchas personas pues tienen barreras que les imposibilitan, que les impiden poder ejercerlo adecuadamente. Sí, bueno, y de hecho del dato que dijiste hace rato, de que el 93% de los delitos no se denuncian, también descubrimos que cuando se les pregunta a la gente por qué no lo hacen, ellas dicen que pues simplemente no pueden, o sea, la mayoría responde que no va a pasar nada o que no tienen recursos para seguir un proceso. Es decir, el sistema legal en la práctica termina excluyendo a quienes más lo necesitan. Justamente se me hace algo súper importante que acabas de mencionar acerca de la cultura de la denuncia que existe en México, y creo que es algo de lo que no se habla mucho. O sea, justamente esta creencia de que el sistema ya no funciona, entonces ¿para qué ir a denunciar si no van a hacer nada? ¿Para qué ir a gastar mi dinero si al final realmente no se va a poder acceder a esta justicia? Entonces creo que es un tema del cual se debería de profundizar un poco más. Chance Elena, que tiene un poco más de conocimiento, nos podría comentar más acerca. O sea, yo creo que aparte de esta desconfianza y corrupción que hay de los mexicanos hacia el gobierno, creo que la falta de información también es muy importante, porque en realidad la mayoría de las personas no saben a qué tribunal acudir, no saben con quién, no saben cómo, por dónde empezar, qué documentos recabar. O sea, es una experiencia totalmente desconocida para ellos y que da un terror inimaginable. Justamente eso pasa, y las personas que pueden llegar a saber
qué utilizar, a dónde ir, no necesariamente tienen estos recursos, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir constantemente a algún juzgado, si es que ya lo sabe, o que tenga para conseguir todas las copias de los documentos, o simplemente ni siquiera tiene los documentos necesarios. Pueden llegar a saberlo, pero puede que no tengan las copias, y eso sí es un problema para que puedan acceder a esta justicia. Bueno, yo creo que incluso es un tema, como ya lo había dicho hace un poquito, social. Incluso entre ciertos círculos se cree que, es que como yo soy de aquí o como soy de bajo estrato social, a mí no me van a resolver. Simplemente se lo van a resolver a alguien que tenga más dinero, a alguien que sea de, no sé, el ámbito político tal vez, pero gente común, no. Ese es un tema muy difícil de explorar, porque ya viene muy arraigado en la cultura mexicana, malamente, de que pues si estás en un nivel social bajo, en un nivel económico bajo, le importas menos a la autoridad, y eso pues mucha gente lo considera así y afecta demasiado. Pero igual saben que pesa mucho, o sea, la cuestión de que la misma sociedad, entiendo que se debe tener como esta cultura de la denuncia, pero hay veces que las personas no tienen ni acceso a una educación básica, como se les pide a ellos tener conocimiento de cómo denunciar, de a dónde ir, de qué documentos se necesitan. Entonces creo que sí hay un rezago grande en toda esta cuestión de acceso a la justicia, y sobre todo de, no sé, grupos vulnerables. Un grupo indígena claramente no va a tener este acercamiento como lo tenemos las demás personas. Yo creo que, o sea, fuera de esta como falta de educación judicial, creo que hace falta inclusión, porque sabemos que leer una sentencia o leer un código o leer cualquier tipo de cuestión legal es estúpidamente complicado para la mayoría de las personas que no entienden este lenguaje, que no tienen un conocimiento de el proceso, de cómo se va a llevar, de a dónde acudir. O sea, creo que lo que falta en realidad es un golpe de realidad al sistema judicial. Sí, claro, y es sumamente marcado lo que estamos comentando, pues sí, la desigualdad económica que existe hacia estos sectores. Sí, es que incluso podemos hablar de que el mismo sistema no está preparado para recibir gente en situaciones especiales, no sé, por ejemplo, mujeres en situaciones vulnerables, o que sean, por ejemplo, indígenas y que no hablen nuestro mismo idioma. Entonces, pues, a lo mejor ni siquiera tienen como traductores o gente realmente capacitada. Pero es que, a ver, o sea, las mujeres ni siquiera llegan al sistema, porque para empezar necesitan tener el acceso de ir a un ministerio público, que generalmente no lo pueden hacer porque no se pueden transportar, porque no saben a dónde ir, y luego llegan al ministerio público y quieren contar su situación de violencia y pasan por un proceso extremadamente revictimizante. O sea, yo si fuera una mujer intentando denunciar, el hecho de que me estén preguntando la misma historia 50 veces a 5 personas diferentes, que me hagan escribirla, que me hagan recordarla, creo que es horrible. Sí, eso que mencionas es un problema muy arraigado dentro de nuestro sistema. Por lo mismo de la revictimización, es necesario que con una vez sea suficiente para que se entienda la problemática de que se está abordando. Igual, por lo mismo, si está pasando esto, pues las mujeres o cualquier grupo vulnerable, bueno, las mujeres en este ejemplo que dices, pues no tienen acceso a esta igualdad sustantiva que debería haber durante todo su proceso. Al contrario, lastimando más todos sus derechos. Aquí es donde podemos tocar la interseccionalidad de las personas. No simplemente estás violentando un derecho de la mujer en esta situación, sino que estás violentando muchos más. Aunado a esto, creo que es de suma importancia hablar de todo el sistema burocrático y la lentitud que existe en el sistema procesal mexicano. O sea, los procesos son costosos, poco transparentes. Con base al Índice de Estado de Derecho de 2022, México ocupa, ¿saben qué lugar? El lugar 115 de 140 países en justicia civil. Una posición bajísima, lo cual agrava
tremendamente toda esta problemática, que hace que las personas ya no quieran, aún si no pueden acceder, ahora agreguen las personas que son pocas, que puedan acceder a este sistema. ¿Qué va a pasar con esto? Claro, es que son dos problemas que se van juntando. Uno es pues el poco acceso que puede llegar a existir por las desigualdades económicas y sociales. Y una vez que ya estás dentro de este mismo proceso, el proceso se te hace pesadísimo, se te hace imposible. Te ponen trabas, te ponen muchos peros, muchas complicaciones para que puedas llevarlo pues adecuadamente. Algo que debería ser no rutinario, pero sí un poquito más sencillo para la ciudadanía en general, se vuelve un proceso complicadísimo que realmente necesitas saber hasta el más mínimo detalle para que o no te desechen el caso o te acepten alguna demanda, alguna denuncia, y es pues frustrante para la gente que está en estas situaciones. Claro. El tema, ¿sabes qué? O sea, si nos ponemos a pensar en una mujer promedio mexicana que está sufriendo violencia doméstica, creo que es imposible empezar tu proceso, porque para empezar te tienes que salir de tu casa a la que te dedicas el 100% de tu vida. Entonces tienes que dejar tus obligaciones con la persona que te está violentando, para empezar. Después, para llegar al Ministerio Público y hacer tu denuncia, necesitas recursos que probablemente la misma persona no tenga. Porque no va a poder decirle al marido que le está violentando que por favor le dé dinero para irse al Ministerio Público y hacer su denuncia. Llegando al Ministerio Público, supongamos que todo sale perfectamente bien ahí. Va a tener que regresar a su casa a continuar con violencia y tener que llevar el proceso, y que ni siquiera se pueda como escapar de ese lugar porque no tiene el recurso económico para existir ella. Por las diferencias, o sea, por las múltiples otras desigualdades que enfrenta México, como falta de trabajo, como racismo, o sea, son muchísimas diferencias que una mujer no puede sobrellevar por sí sola. No, claro, es que estos procesos tan largos destruyen de plano vidas. Yo lo veo así, por lo menos. Imagina una persona que está esperando la resolución para una pensión alimenticia, o tiene que esperar una resolución en cuanto a un despido injustificado. O sea, estás dejando a esta persona sin trabajo, sin forma de llevar pan a la mesa, y pues imagínate eso en situaciones incluso más vulnerables, como tú lo dices, de violencia contra una mujer. O sea, es que simplemente, pues sí, o sea, es inaguantable esto. U otro ejemplo, una mujer víctima de violación, imagínate lo traumático que ha de ser esperar, o sea, si y en 5 años es cuando se va a resolver, y eso en un excelente caso, lo cual no aplica en la realidad de México. Ese proceso tan largo, tan traumático, es un gran problema que existe. O sea, ¿tú qué opinas, Rafa? Sí, es que el sistema se está enfocando más en que haya una igualdad, pero igualdad a secas, una igualdad formal, de que sí, hombres y mujeres tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades para la denuncia, para pues estar en el Ministerio Público, para levantar cualquier cosa, ¿no? Pero justo quiero otra vez hacer mención de algo sumamente importante, que es necesario que exista una igualdad sustantiva, que no simplemente, sí, ya tienen las mismas herramientas, no, que se le den las oportunidades y las herramientas necesarias a las mujeres y a los grupos vulnerables, de que se lleve su caso con una perspectiva de género, o que justamente las apoyen de manera psicológica, lo que se necesite realmente para ese caso especial, y no simplemente decir que pues ya están por igual todos. Dejándonos de todas estas problemáticas y etcétera, creo que también es importante hablar de las posibles soluciones que México necesita adaptar para las mujeres y para la situación y la realidad que estamos viviendo. Creo que una de ellas, y la más importante pero al mismo tiempo muy complicada de ejecutar, sería una justicia digital y el acompañamiento por ese medio, ya que así le permites a las mujeres poder accesar al Poder Judicial sin necesidad de transportarse, sin necesidad de papeleo, y puedes implementar aplicaciones, plataformas y muchas cosas que se están desarrollando hoy en día
en donde las mujeres puedan denunciar en línea de forma segura y que aparte haya un programa de acompañamiento psicológico y legal desde el primer contacto que tengan con la autoridad. Sí, yo creo que de hecho con eso de la digitalización también abrevias un problema muy importante que ya habíamos como tratado en este podcast, que es la desigualdad regional, que es que no es lo mismo tratar de acceder a una justicia verdadera en una gran ciudad a que si lo tratas de hacer en una zona rural difícil de acceder, ¿no? ¿No podemos estar de acuerdo en eso? Pues sí. Siento que otro punto importante es la capacitación y sensibilización de los operadores de justicia en México, ya que muchas veces ellos no tienen ni conocimiento en derechos humanos, en perspectiva de género, lo que es la interseccionalidad y sobre todo la eliminación de los grandes prejuicios que existen. Y saben que también es como súper importante que exista un protocolo especializado de actuación. O sea, creo que es de suma importancia que deban tener todos los conocimientos de los precedentes que existen en México para saber aplicarlos y evitar la revictimización que existe en muchísimos casos. Claro, es que es sumamente importante la perspectiva de género para evitar todas estas situaciones que mencionas, porque si un juzgador actúa sin tener esta mentalidad de protección a la mujer o Y ¿sabes qué? O sea, no solo hablar, sino reconocerlo, darlo por hecho, porque es lo que es, que las mujeres y los hombres no parten de las mismas condiciones. Y esto no es una cuestión que me esté inventando, es algo histórico. O sea, las mujeres y muchos otros grupos han sido discriminados y han enfrentado desigualdades que son históricas, que limitan su acceso a derechos, oportunidades y justicias. Entonces creo que esta igualdad sustantiva que estabas hablando sí es de suma importancia. Yo diría que nos tendríamos que aprovechar un poquito más de la actualidad. O sea, porque siendo realistas, el sistema judicial y toda la política en México se ha quedado muy atrás en cuanto a la digitalización e innovación que podría haber con la tecnología. Una de las estrategias que a mí me parece más importante, sobre todo ahorita que estoy trabajando en ello, son las redes sociales. De verdad es impactante el poder que puede tener una publicación, un post, algo informativo y lo fácil que una mujer o cualquier persona puede acceder a ello. Entonces, o sea, no sé, para mí sería muy importante que todas las personas involucradas en el mismo sistema judicial hagan públicas estas formas de llegar a ellos y la información que generalmente no se tiene a la mano. Yo creo que de ahí tocas un tema muy importante y es que yo creo que a partir de las redes sociales podríamos llegar a tener cierta educación legal básica, por lo menos en México, ya que, pues como lo dices, es realmente necesario que sepan qué derechos tienen, cómo deben ser juzgados, a dónde tienen que ir. Y pues esto no se trata de formar abogados, sino de que, pues eso, las personas conozcan sus derechos, obligaciones y los procedimientos básicos. sí, aparte, tomando en cuenta la población que en México es la mayoría, que a lo mejor no tenga acceso a estas plataformas digitales, a las redes sociales, pues yo considero importante que se debe destinar cierta parte de los recursos a dar como programas en ciertas comunidades tipo de alfabetización digital y legal sobre qué pueden hacer, a quién se pueden acercar, aunque no tengan un teléfono o una computadora, pues sí que sepan qué hacer en estas situaciones, porque es la mayoría de la población en México la que se le complican estas situaciones. Y con todo esto nos gustaría hacer un llamado a mirar la realidad de muchas mujeres y grupos discriminados que viven a diario. Cuestionar los estereotipos y roles tradicionales es algo a lo que nos debemos de enfrentar, así como tomar decisiones justas que consideren estas diferencias reales. Tenemos que hacer acciones afirmativas para cambiar toda esta gran problemática y en vez de mirar, tomar acción.
Bueno, creo que a lo largo de todo esto que hemos hablado, ya hemos visto que acceder a la justicia en México no es sencillo. Las cifras que hablan por sí solas de que más del 90% de los delitos no se denuncian, que un juicio civil puede tardar hasta 5 años y que la mayoría de las personas siente que el sistema judicial está marcado por la corrupción y por la desigualdad, y para que quien menos lo tienen, los procesos resultan caros y desgastantes. Y para las mujeres, bueno, ni se diga, los obstáculos se multiplican debido a la violencia, revictimización y la falta de perspectiva de género en tribunales. Creo que esto no significa que no existan cambios o caminos a la solución. Creo que exigir y apoyar el fortalecimiento de las defensorías públicas, así como digitalizar procesos para que sean más accesibles y capacitar a jueces y ministerios públicos con enfoque de género, son pasos que pueden acercarnos a una justicia mucho más equitativa. También creo que la participación ciudadana es vital, ya sea informándonos, conociendo nuestros derechos, enseñando o haciendo acompañamiento a quienes enfrentan estos procesos legales, es sumamente importante. Creo que la justicia no puede seguir siendo un privilegio reservado a quienes tienen dinero o contactos. Creo que en realidad debería de ser un derecho tangible para todos. Creo que cambiar el sistema llevará mucho tiempo, siendo México y con las faltas de recursos y todo lo que sabemos que conlleva. Lo que necesitamos son pequeños actos de todos para lograrlo. Igual quiero agradecer a todos por estar aquí presentes y por añadir a este podcast, y pues a nuestro querido público, a nuestros queridos oyentes. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos después. Bye.